Con esa música te entierren, mi buen Poncho. Ya estamos felices de la vida porque llegó Mito o Realidad con la doctora Ana Cecilia Jara, médico genetista. ¿Cómo te va? Bienvenida, como siempre. Un tema muy importantísimo, así que ¿qué te parece si empezamos con Mito o Realidad? Que no todas las ramas de la genética tienen relación con la medicina. Esa es una realidad. De genética tenemos también genética viral, genética bacteriana, genética en los animales. Entonces, a menos que sea genética humana, sí tiene una relación con la medicina. Del más tenemos de todo un poco. Ah, bien, entonces. Okay. ¿Mito o realidad que nuestra información genética no siempre es 50% materna y 50% paterna? Ese es un mito. Siempre es 50% de mamá y 50% de papá. Siempre. Sí, de hecho, de todos nuestros genes tenemos una copia de mamá y una copia de papá. Parejito, para todo, parejito. Bien. Sí. ¿Mito o realidad que el sexo de los hijos siempre es determinado por el papá? Esta sí es una realidad. Realidad total. Papá es quien da el cromosoma sexual, que para mujeres son 2X y para hombres es X y Y. Entonces, como tú tienes un X y un Y, tú puedes pasar el X y que además sea X, o sea, XX, o pasas el Y y que nos dé un masculino. En alguna época le echaban la culpa a la mujer y ve, el hombre era el que tenía. Oye, ¿y mito o realidad que la inteligencia se hereda de las mamás? Eso es una realidad. ¿Qué se me hace? Que no me vea mi mamá porque es un mito. De la inteligencia, en realidad, tenemos una parte genética y otra parte ambiental. De la parte genética, como ya dijimos, vamos a tener 50% de papá y 50% de mamá. Y en la parte ambiental es donde comúnmente la mamá va a tener más que ver, pero es más una parte de la crianza. No de la genética. Bueno, campechano. ¿Mito o realidad que el color de los ojos se hereda de los abuelos? Ese es un mito. No necesariamente viene de los abuelos, pero sí, o sea, viene de papá y de mamá. Que también el color de ojos depende de muchos genes. No es nada más como, tú tienes el ojo café, va el ojo café, sino que hay más de 10 genes que la revoltura es lo que nos va a dar el color. Pero si un tatarabuelo los tenía azules, puede salir como... Pues pueden salir azules o no. O sea, porque tú traes de tu tatarabuelo, pero al final más directamente viene de los papás. Oye, ¿es mito o realidad que la estatura y corporalidad se heredan del papá? Este también es un mito. Otra vez, tenemos tanto parte genética y ambiental, o sea, la alimentación, que se hace ejercicio, muchos factores nos dan la corporalidad y la estatura. Entonces, ahí es una mezcla de ambas cosas, genética y ambiente. A ver, viene la otra. ¿Mito o realidad que la forma y tamaño de las manos y pies se heredan del papá? A ver si estamos entendiendo, ¿qué creen? Bien, mito, sí, muy bien. Exactamente, también las manos y los pies. Estos dependen de muchos genes. Es como si yo hago un pastel, necesito huevo, harina, azúcar. No tengo un gen para el pastel directo, un gen para tus manos, no. Son muchos, entonces ahí va a depender. Mito. ¿Y mito o realidad que la cantidad de pelo y su textura se heredan de la mamá? Ese es un mito. Mira, ya vamos. Aunque ahí sí, por ejemplo, la calvicie hasta el 95% sí es heredado de mamá. Entonces, ¿de mamá? La calvicie androgenética. Ajá. Sí. Pero en sí como que esto de textura y de pelo, no. Es de los dos. ¿Mito o realidad que el acné se hereda de la mamá? ¿Qué creen? ¿Mito? Sí. Bien, ya aprendimos. Excelente. Sí, el acné también es multifactorial. O sea, puedo tener una predisposición genética a tenerlo, pero la vida, las hormonas, lo que como me puede llevar a pero que se ya presente. lo traes porque, por ejemplo, yo en mi familia no hemos sido de acné y mis hijos ninguno ha tenido ese problema. Sí. Entonces yo creo que sí ya lo traen de herencia, ¿no? Claro, La sí, mayoría existe son una de agua. predisposición a tenerlo o a no tenerlo. Ok. Venga. ¿Y mito o realidad que las enfermedades cardíacas se heredan del papá? También es un mito. Yo Sí. pensé que sí, fíjate. No, pueden heredarse tanto de mamá como de papá y depende mucho de la enfermedad cardíaca de la que hablemos. Ok. Ahora sí hubo mucho mito, ¿no? Mucho Sí, mito, demasiado eso, mito, sí, pero espero que hayan aprendido de cómo se hereda, que es 50% de mamá y de Sí, papá y no la hay de revoltura otra, es lo ¿verdad? que nos va a dar. Pero Muchísimas además traes gracias. arrastrando... Claro. Yo traigo arrastrando 50 el de tu 50 de mi mamá. mamá, el 50 de mi papá, o sea, ya viene Y del de muy atrás, ¿no? tatarabuelo. Sí, tus hijos tienen el 25% de cada uno y así nos vamos.